En esta oportunidad vamos a ver cómo se obtiene la forma compleja de las series de Fourier. Para esto vamos a recordar la fórmula de Euler, ¿no? Es decir, la exponencial compleja de tita, e a la i veces tita. Esto recordemos que es el coseno de tita más i veces seno de tita. Y como el coseno es una función par y el seno es una función impar, la exponencial de menos i veces tita es coseno de menos tita, que es coseno de tita, más i veces seno de menos tita, que es menos i veces seno de tita, por ser par y por ser impar las funciones coseno y seno respectivamente. Bueno, entonces es evidente que sumando estas dos exponenciales complejas, se eliminan el seno y me queda 2 veces coseno. Entonces, tengo una expresión para el coseno del ángulo en términos de la exponencial compleja. Del mismo modo, puedo obtener una expresión para el seno en términos de esta exponencial. Recordemos que i es la unidad imaginaria, es decir, es el número complejo cuya propiedad principal es que su cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si su cuadrado es igual a menos 1, el inverso multiplicativo de i es aquel número complejo que multiplicado por i me da 1. Evidentemente, este número tiene que ser menos i. Entonces, menos i es el inverso multiplicativo de la unidad imaginaria, de donde i a la menos 1 o 1 partido por i es igual a menos i. Bueno, con esto en mente, recordemos que la serie de Fourier de una función definida en un intervalo simétrico se define como la serie de senos y cosenos cuyos coeficientes están dados por estas integrales, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el coseno y el seno de npi partido por lx en términos de la exponencial compleja. Entonces, el coseno de npi partido por lx sería exponencial y el seno sería esta otra diferencia de exponenciales. Entonces reemplazamos estos dos en la serie de Fourier y obtendríamos esta expresión. Entonces yo puedo multiplicar el coeficiente a sub n por estos dos sumandos, al igual que el coeficiente b sub n. Y los podemos agrupar a partir de la exponencial. Una es i n pi x partido por l y la otra es menos i n pi x partido por l. Entonces, agrupando, tendría a sub n partido por 2 más b sub n partido por 2i, a sub n partido por 2 y b sub n partido por 2i. Recordemos que el inverso multiplicativo de la unidad imaginaria, es decir, 1 partido por i, hemos dicho que es menos i. Entonces, este 1 partido por i que tendríamos acá es menos i. Entonces, si esto es así, podemos escribir lo siguiente. A menos i veces b sub n partido por 2 y a más i veces b sub n partido por 2. Entonces, puedo repartir la serie. Recordemos que la serie es una serie de estos dos sumandos. Entonces, yo lo puedo repartir entre ambos y tendría dos series acá, ¿no? Entonces, si yo le llamo a sub 0 partido por 2 como c sub 0, ¿no?
C sub 0. A la expresión A sub n más I veces B sub n le llamo C sub n cuando n es positivo, cuando n va de 1, 2, 3 hasta el infinito. Y a esta expresión le llamo C sub menos n. Es decir, cuando n vale 1, este sería el coeficiente C menos 1. Y C menos 1 sería A1 más I veces B1 partido por 2. Cuando n es 2, tendría C menos 2, C sub menos 2. Y C sub menos 2 sería A sub 2 más I veces B sub 2 partido por 2. Entonces, haciendo esto, lo puedo resumir en una nueva colección, en una nueva sucesión de coeficientes de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces, como dije, C sub n cuando n es un número natural, tendría la expresión A sub n menos I B sub n partido por 2. Cuando n es 0, sería A sub 0 partido por 2. Y cuando n es negativo, por ejemplo, cuando n es menos 1, tendría menos por menos más A1 más B1 más I veces B1 partido por 2, que sería C sub menos 1. Entonces, para números naturales positivos o para enteros positivos, para enteros negativos y para el 0. Entonces, si esto es así, mi serie de Fourier, que era una serie de 0 al infinito, incluyendo el término A sub 0 partido por 2, lo puedo escribir en términos de una serie de menos infinito a más infinito, cuyos coeficientes serían C sub n por la exponencial de I n pi x partido por L. Recordemos que cuando n es positivo es precisamente esta expresión, ¿no? Es precisamente esta expresión. Y cuando n es negativo, estamos con esta expresión de acá, ¿sí? Entonces es exactamente la misma serie, ¿no? Es exactamente la misma serie. Cuando n es positivo, estamos aquí. Cuando n es, en esta parte la exponencial es de un número negativo, ¿no? Tenemos aquí un menos, ¿sí? Entonces, ese menos ya no hay necesidad de ponerlo cuando vamos hacia menos infinito, ¿no? Como acá, ¿no? Cuando n es menos 1, esto ya es menos I n pi x partido por L, ¿no? Entonces, es la misma serie. Entonces, esta se denomina la serie de Fourier en su forma compleja. Esta es la serie de Fourier en su forma compleja. ¿Cómo son los coeficientes de la serie de Fourier? Por ejemplo, cuando n es positivo, ¿sí? O bueno, cuando n es 0, es evidente que es A sub 0 partido por 2, eso es la integral de 1 partido por 2L de la función f en el intervalo menos LL. Y cuando n es un número natural positivo, entonces C sub n, dijimos que era A sub n menos I veces B sub n partido por 2. Pero A sub n es la integral, bueno, 1 partido por 2 de la integral de menos L a L de la función por el coseno, ¿no? Y B sub n es 1 partido por L, la integral de menos L a L de la función por el seno. Entonces, puedo escribir eso de esta manera, ¿no? La integral es lineal, entonces la suma de las integrales es la integral de la suma.
la función f es un factor común en estas dos integrales, entonces sería f por coseno del ángulo menos i veces seno del ángulo. Y sabemos que eso es la exponencial compleja, ¿no? Entonces, c sub n se puede escribir como 1 partido por 2L de la integral de menos LL de f por la exponencial compleja de menos i n pi x partido por L. Se puede hacer exactamente lo mismo para n negativo y vamos a obtener una expresión similar. Entonces, tengo que la serie de Fourier es una serie de menos infinito a más infinito de c sub n por la exponencial, donde estos c sub n se denominan coeficientes de la serie compleja de Fourier y obedecen a esta expresión en términos de la exponencial compleja. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención.